Bendiciones con todos. Podemos empezar. Bueno, bendiciones. Habíamos quedado inconcluso para continuar. Me tocaba la participación sobre el tema de la imagen social de Dios. Decíamos que Dios es amor y que su naturaleza esencial, porque Dios Trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él nos demostró tanto amor que entregó a su Hijo para que este mundo sea salvo. Ese es el amor tan grande que Dios ha demostrado a esta humanidad, como está escrito en San Juan 3:16. Asimismo, nos demuestra de que el hombre amó, digamos, Dios amó al hombre. Cuando lo creó, él no estuvo, digamos, se dio cuenta que algo le hacía falta y dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y le dio, por ese amor que le tuvo al hombre, le dio su ayuda idónea. El proceso, ya sabemos cómo fue formado, de dónde fue formada la mujer. Dice que fue del costado, que sacó la costilla al hombre. Fue formada la esposa, fue tomada de un costado para que sea igual, que fue tomada, digamos, que de cerca de su corazón para que sea amada, y debajo de su brazo para que sea protegida. Ese amor que Dios mostró no solo al mundo, al hombre y al mundo entero, nos hace reflexionar y nos hace pensar que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Cristo se entregó por este mundo, murió, fue sacrificado. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a perdonar, a convivir, para demostrar ese amor que nosotros tenemos hacia el prójimo. El hombre fue, dice, hecho para tener esa comunión, con Dios y tener esa comunión con su familia, con sus vecinos y con todo aquel que le rodea. Entonces, es la forma en la cual podemos ver y palpar y vivir ese amor que Dios nos demostró, que cómo nos creó, y ser partícipe de ese gran amor de Dios. Es lo que lo que tenía por culminar sobre este tema del amor de Dios. No sé si falta alguna otra participante o otro participante de este grupo, porque estaba un poquito Sí, desvinculado. falto yo. Es el que dice es una imagen moral. Es más arriba, en la diapositiva, por ese de ahí. Ajá. Es una imagen moral. Bendiciones, hermanos. Ya, yo les voy a hablar sobre es una imagen moral. Dice que el hombre es un ser moral. Fue creado con un sentido de responsabilidad hacia su hacedor, que es Dios. Cuando hace el bien, su corazón lo asegura. Cuando hace mal, su corazón también lo condena. Eso lo podemos encontrar en Juan 3, en primera de Juan 3:20, del 20 al 21, y en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Debido a que el hombre es una criatura moral. Dios también le dio su ley, que eso lo encontramos registrado, que está en Éxodo 20. Si violaba la ley, Dios no lo tendría como inocente. Eso también está en Éxodo 27. El hombre quien reprobó la prueba del Edén también falló en guardar la ley. Compartió la culpabilidad de Adán, al igual que la naturaleza pecaminosa adquirida por Adán. Dice, solo el último Adán, que es Jesucristo, nos pudo liberar de la condenación y la culpabilidad, que deberíamos haber sido, estar eternamente en el infierno, pero por el sacrificio que hizo Dios a enviar a su Hijo para que muriera en una cruz, fuimos redimidos. Ahora, como ser moral, el hombre también tiene una conciencia. Existen aquellas personas que piensan que la conciencia solo es una facultad separada, sino que es meramente el conocimiento de uno. ¿Perdón? Ven.
Perdón, hermana. Bueno, estaba diciendo que como ser moral, el hombre tiene una conciencia. Existe aquellos que piensan que la conciencia no es una facultad separada, sino que es meramente el conocimiento que tiene uno mismo en relación a una norma conocida del bien y el mal, o el trabajo interno de emociones, voluntad ante una norma moral, o sea, como que fuera algo adquirido. Pero sin embargo, en las escrituras nos dice claramente y por experiencias vividas, dice que que es una facultad de conciencia. En el diccionario también tenemos como conciencia, que significa un conocimiento o sentido del bien y del mal con una compulsión al hacer el bien. Juicio moral que se opone a la violación de un principio ético previamente conocido y que lleva sentimientos de culpabilidad si uno viola tal principio, mientras que la palabra conciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Su obra es descrita en Levítico 5:3. En el Nuevo Testamento, la palabra conciencia aparece 31 veces. 31 veces la encontramos en el Antiguo Testamento. Se dice que la conciencia puede ser buena, débil, pura, insensible, corrompida, maligna, purificada. Se dice que ejecuta acciones tales como dar testimonio y dar convicción. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿podría tales acciones y características ser atribuidas a otra cosa que a una facultad distinguida? Parece que la conciencia es un instinto humano que le fue dado al hombre, a cada uno de nosotros en el principio, porque tan pronto desde que pecó el hombre, enseguida él sintieron culpabilidades y se escondió. Sin duda la conciencia interactuó con el intelecto, la emoción y con la voluntad. Esto es todo lo que puedo decir con respecto a que es una imagen moral. Creo que yo soy la última, ya creo que ahí todas han expuesto. Falta hermano Aarón Chamba. Sí, Perdón. sí. Yo tengo unas diapositivas, pero no sé si me dejarían compartir pantalla. Creo que ahí está Varón Chamba. Ok. Ya la sí se ve. Ok. Bueno, listo. Continuando un poco con la exposición sobre el tema de la creación del hombre a la imagen de Dios, vemos a un Dios como en una imagen personal, o sea, vemos cómo Dios en cierta manera posee aquellas características, aquel intelecto, aquella voluntad que se encuentra en el Padre y cómo Él se ha venido a mostrarse a través de las palabras, que es el medio por el cual podemos también conocer sobre Dios. Es importante también entender que la naturaleza de Dios, como dice ahí, va mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tampoco, en cierta manera, definir de manera total, por decirlo así, todo el aspecto de Dios, porque sabemos que Dios sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestros pensamientos. Entonces, lo que sí podemos ver es que a través de la palabra, y es que Dios, a través de las escrituras, se ha mostrado como un Dios que no solamente, que es un Dios que diseña, que crea diseños, que planea, que se suele comunicar con el hombre, suele establecer su voluntad en la tierra. Es un Dios que también siente, tanto se complace cuando ve a su hijo, cuando ve a sus hijos, o también siente ese desagrado cuando con el pecado, con aquel que hace lo malo. Entonces, podemos, en cuanto a este concepto, podemos definir el término personalidad, que es aquello que contiene intelecto, emoción y voluntad. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en el Génesis 1:26. Génesis 1:26 habla un poco de la imagen de Dios en cuanto a su personalidad. Vemos cómo Dios
usa palabras como entonces dijo Dios, hagamos. Entonces vemos aquí un poco de la voluntad del Padre, de sus palabras, de comunicar una declaración, que en este caso fue nuestra creación. También vemos también la emoción del Padre, la emoción de Dios, sentimiento de Él al momento de decir, bueno, que todo lo que Él había hecho era bueno. También tenemos otro ejemplo en Isaías 1:18, que dice, aquí está, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos cómo Dios aquí también dice, estemos a cuenta, le dice al hombre. Y esto claramente nos demuestra que Dios tenía un propósito al crear al hombre. Y era que poder comunicarse con él, poder estar en constante comunicación, y en cuanto el hombre también poder ser capaz de comprender la voluntad de Dios. Y para eso se necesita una relación personal. Por eso estamos hablando de una imagen personal de Dios, que ese es el canal donde Dios siempre ha traído su voluntad, ha podido comunicar el mensaje al hombre. Entonces también vemos que aquí la importancia también de, haciendo un poco en cuanto a su creación, cómo Dios ha dotado al hombre de aquella capacidad para poder razonar, para poder elegir, ¿ya? Y obviamente comparándolo un poco a otros seres que también creo como el animal, que obviamente el animal tiene algo más instintivo y por lo general no tiene lo que nosotros sí tenemos, que es el libre albedrío de poder decidir. Entonces, son esas capacidades también las cuales demuestran que también hemos sido en cierta manera creados a esa imagen de Dios. Quizás no físicamente no físicamente, porque no hemos visto quizás a Dios físicamente, pero sí en ciertas características, en este caso de capaz de razonar, el intelecto, la emoción, la voluntad. Todo esto constituyen. Entonces vemos también junto con Génesis y el en Salmos 8, Génesis. Bueno, Salmos, déjame ver. Salmos 8 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, oh Jehová, también dice el 9, dice, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, vemos también cómo existen esas facultades que han sido, en cierta manera, diseñadas en el hombre para poder no solamente razonar las cosas, sino también el hecho de dominar y gobernar sobre aquella creación, sobre aquello que Dios hizo. También vemos a lo largo de la historia también cómo el hombre incluso en la palabra misma, cómo el hombre ha podido también conquistar, ha podido también avanzar a lo largo de la historia. Hoy en día somos producto también, esta tecnología es producto también del mismo hecho de que el hombre tiene esa capacidad de poder tener esa capacidad de crear nuevas tecnologías, de tener el intelecto para poder crear nuevas teorías, nuevas. Entonces, son cosas que vienen de parte de Dios y que están en el diseño de Dios. Y una vez más nos demuestran la semejanza que tenemos hacia el Padre y asimismo cómo esa semejanza ha logrado que durante toda la historia del hombre, el hombre pueda tener esa comunicación con un Dios que también se comunica, un Dios que también se emociona, que también tiene voluntad, al igual que también que nosotros. Entonces, eso es todo con respecto a todo lo que es el tema, es una imagen personal. Muchas gracias. Felicitaciones al grupo número 2. Una vez terminadas las exposiciones, se va listando el grupo 3. Por favor, mientras se alista el grupo 3, voy a hacer unos comentarios. Debemos tener claro de que en esta parte de la creación del hombre, debemos visualizar de que el hombre fue creado perfecto, ¿no? Ese es el plan ideal de Dios, que el hombre sea perfecto. Fue creado incluso a imagen y semejanza de él, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios en una creación original, a tal punto de que el hombre en el huerto del Edén era
prácticamente como si Dios estuviera en el huerto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, toda la creación, todos los animales, todo se sometía al hombre, ¿no? El hombre tenía, podríamos decirlo así, la ordenanza de sojuzgar la tierra, ¿no? Y reproducirse. O sea, no podemos decir que el pecado original era el sexo, ya que dentro del plan original de Dios estaba la reproducción. Pero vemos que luego de la caída, de la desobediencia, por culpa, por causa del pecado del hombre, es que ingresa la corrupción al hombre y el hombre se corrompe, ¿no es cierto? Y viene la degradación del hombre, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero originalmente vemos cómo el hombre tiene esa característica que Dios nos dio desde un principio, ¿no? Ahora, luego que el hombre cae y peca, pues, ¿no? Y viene la degradación del hombre, ya Dios tenía un plan establecido, ¿no es cierto? Este plan ya sabemos que era la redención, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿no? Derrama su sangre. Recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados, ¿no? Él derramó su sangre por los pecados de todo el mundo, incluso por los que van a venir. Pero eh, la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros es la que debe morir en la cruz. Por eso es que en la palabra dice claramente, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Que yo debo ser crucificado juntamente con Cristo, ¿ok? Entonces, yo diría que este periodo que estamos en esta tierra, que no sabemos cuánto vamos a vivir, solo Dios sabe exactamente cuál es la hora en que tenemos que partir, pero este periodo que estamos acá es justamente para purificarnos, para prepararnos, para alistarnos, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora, es verdad que es imposible humanamente lograrlo, ya que el hombre no tiene esa capacidad, ¿ok? Pero aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos a un ayudador, tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y en él, ¿no es cierto? Es el que nos va a permitir estar listos y aceptos a la presencia de Dios. Entonces, todo va a depender de qué tanto nosotros nos sometamos y nos rindamos a Él. Suena así de sencillo, pero eso también es lo complejo, pues, ¿no? Rendirse a Dios. Eso es complicado, porque vemos el día de hoy y lastimosamente vemos todavía cómo hay dentro de la iglesia cristiana, no se diga en el mundo, todavía hay muchas situaciones que dejarían mucho que ver, ¿no? Incluso llegaría a creer que un alto porcentaje de las personas que asisten a iglesias cristianas diría que nunca fueron cristianos, ¿no? Pero bueno, eso lo sabrá Dios y cada quien, ¿no? En su espíritu, en su comunión que tenga con Dios. Pero la idea es de ir progresando, de ir avanzando, de cada vez, de pelear la buena batalla. Y cada vez que usted, por alguna situación, usted comete un error, comete un pecado, comete un desliz, la idea es de enseguida arrepentirse, ¿no es cierto? Y darle la oportunidad a Dios para que llene esas áreas y ya no volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que estamos. Entonces, todo esto de la creación del hombre eh, por Dios, de acuerdo a todos estos aspectos, nos van a, o mejor dicho, influyen en nuestro proceder, ¿no? Cuando nosotros logramos entender cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, por quién fuimos creados, ¿no es cierto? Y qué somos, entonces vamos a entender cuál es la autoridad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y con esa autoridad es que nosotros podamos estar aceptos y listos para esperar al Señor, ¿no? Entonces, esto con respecto a la creación del hombre. ¿Alguien tiene algo que comentar? No sé si alguien quiere acotar algo adicional a esto con respecto a la creación del hombre. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces estamos bien, ¿no? Con lo que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, dentro de esa imagen de Dios hay muchos aspectos que Dios ha compartido, por eso ya vimos los atributos personales de Dios y los atributos morales de Dios, aquellos atributos morales que Dios ha compartido con el hombre, ¿no? Y que obviamente con el Espíritu Santo en nosotros es quien nos permite potenciar y
para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora con lo que es el siguiente grupo, grupo número 3, el hombre fue creado como un alma viviente. Entonces, ¿estamos listos, grupo número 3? Hermano Marco, yo le mandé la diapositiva, ¿sí la puede proyectar? A ver, déjeme revisar, déjenme un segundito. Voy a compartir la pantalla para que puedan continuar. Listo. Me avisa cuando necesita que cambie la siguiente diapositiva. Dios les bendiga, buenas tardes. El grupo número 3 nos toca el tema El hombre fue creado como un alma viviente. Los integrantes pues son la hermana Gladys Ávila, la hermana Doménica Calderón, el hermano Miguel Olví y quienes habla la hermana Mónica Spiazzi. Bueno, en la creación Dios le dio al hombre dos obsequios. Primero, un cuerpo formado del polvo y segundo, el aliento de Dios. Como resultado de esta combinación creativa entre un elemento terrenal y un elemento celestial, el hombre se convirtió en un ser viviente semejante a su creador. O sea, el hombre empieza su vida en la tierra como una vasija de barro, pero su destino designado es vida eterna en un cuerpo glorificado. En la antigüedad, los griegos pensaban en el cuerpo como una prisión del alma y la fuente de todo mal. Los agnósticos negaban que Jesús tuvo un cuerpo físico, pero para contrarrestar a estos agnósticos, Juan el apóstol previno de todos aquellos quienes negaban que Jesús había venido en la carne, y esto lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso es que las escrituras nos enseñan a honrar y respetar al cuerpo como creación de Dios. Ahora, todo creyente debe conocer 10 hechos sobre el cuerpo humano en las escrituras. Yo voy a hablar sobre los 4 primeros puntos. Primero, pues que somos cuerpos mortales y en algún momento regresaremos al polvo del cual procedemos. Segundo, el hombre fue hecho de simple polvo, pero se convirtió en las manos de Dios en algo maravillosamente hecho. Tercero, pues este cuerpo es un tabernáculo temporal siempre y cuando de la persona que lo habita. Por eso es que dice que el Espíritu Santo mora en nuestro templo, pero siempre y cuando respetemos y honremos nuestro cuerpo. Y cuarto, pues que en la resurrección el hombre tendrá una nueva casa no hecha de manos, sino que esto quiere decir pues que nuestro nuevo cuerpo igual va a tener que ver con este cuerpo presente. Y ese es mi tema. Ahora le toca al hermano Miguel Holguín. Hermano Marco, igual puede seguir avanzando. Es hasta el quinto punto. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, a mí me toca, voy a seguir con el quinto punto del tema que Dios le ha dado al hombre un cuerpo físico. Como quinto punto tenemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice que nuestro cuerpo ha sido redimido por el Espíritu Santo, por lo tanto no debemos ser un instrumento de pecado. Como dice 1 Corintios 6, del 19 al 20, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Esto nos quiere decir que nosotros, como templo del Espíritu Santo, en primer lugar debemos de cuidar de este cuerpo. La siguiente diapositiva, hermano Marco, por favor. Ahí está bien. Esa es la anterior. La siguiente, por favor. Entonces, como les seguía diciendo, este cuerpo, como es templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que, uno, cuidarlo. Segundo, no debemos de caer en el ser. Esa ahí está bien. No debemos de caer en el ser instrumento de pecado, como nos dice aquí la palabra. Como siguiente punto, en la siguiente diapositiva, tenemos el punto 6, que es el cuerpo. El cuerpo es reconocido como sacrificio vivo y santo. Dice que el cuerpo del hombre, cuando es dedicado al servicio de Cristo, es reconocido como un sacrificio vivo y santo. Dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio físico, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, como ya sabemos y como nos han enseñado, se hacía sacrificios a Dios. Pero ya estamos hablando de que el Antiguo Testamento es la ley. Pero al nosotros pasar al Nuevo Testamento, donde pasamos a la época de la gracia, ya nosotros no hacemos sacrificios de animales, ya no hacemos sacrificios de esa manera a Dios. Nuestro sacrificio ya se vuelve a ser una ofrenda, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros que tenemos que darle el servicio a Cristo. Y esa es nuestra ofrenda para Dios. Estamos llamados y enviados a evangelizar, como ya todos sabemos. Como siguiente punto, en la siguiente diapositiva, tenemos el cuerpo es un arma en contra de Satanás. Dice el libro de Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestro cuerpo sirve, hay dos, así tal como lo dice la imagen. Su cuerpo sirve o para Dios o sirve para Satanás. Y uno tiene que elegir, ya que tenemos libre albedrío. Pero nosotros, obviamente, como tenemos el Espíritu de Dios con nosotros vamos a elegir que nuestro cuerpo sea instrumento de justicia. Escuchar al Espíritu lo que nos dice el Espíritu Santo, que es hacer las cosas buenas y obedecer cada uno de los mandamientos que Dios nos da y nos ha dado en su palabra para nosotros poder seguir y no obedecer a esa vocecita también que existe de hacer lo malo con nuestro cuerpo, de usar nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. Como siguiente punto, en la siguiente diapositiva, tenemos los beneficios en el cuerpo del creyente. Entonces, tengo aquí 4 puntos en la que uno de los beneficios es, somos liberados de ataduras de enfermedad. Una vez que recibimos a Cristo, ¿sí? Una vez que recibimos a Cristo, nosotros estamos libres de ataduras de enfermedad, porque Dios nos dio la potestad de estar libres de enfermedades, de estar libre de pecado, de estar libres de iniquidad. Así también tenemos la victoria sobre la carne, porque estamos viviendo en este cuerpo carnal, sobre esta tierra que reina Satanás, pero nosotros no somos parte de ello. Nosotros somos parte del espíritu que está dentro de esta carne y la que es reinada. El espíritu reina sobre esta carne para que esta carne no pueda hacer
ese deseo pecaminoso por la cual fue creado. Así como también vivimos conforme al Espíritu, vivimos conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios para que esta carne no sea la que quiera salir a gobernar. Y a su vez también nos liberamos de todas flaquezas corporales a través de la fe. La fe es lo que nos diferencia también de tanto el hombre del mundo y nosotros como cristianos, ya que sabemos que la fe mueve montañas, sana enfermedades, cumple milagros y mucho más. Entonces, estos son los beneficios en el cuerpo del creyente. Y en el siguiente punto de la siguiente diapositiva, tenemos que el creyente será sometido a juicio. Tenemos que tener esto bien en cuenta, ya que nosotros seremos juzgados ante el tribunal de Cristo en base a las cosas hechas en el cuerpo. Dice 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta parte aquí nos quiere decir que nosotros también vamos a rendir juicio por cada cosa mala o buena que nuestro cuerpo haya realizado. Obviamente, si es que ataca al alma, el alma suelta lo bueno o lo malo y el cuerpo reacciona. Entonces, esa reacción que tiene su cuerpo, sea bueno o sea mala, va a ser juzgada. Va a ser juzgada y se le puede decir que es un juicio de obras, más no de condenación, ya que pues, nuestro juicio va a ser tanto de obras y tanto de qué es lo que hemos hecho conforme a lo que dice la palabra de Dios aquí en la tierra, si hemos cumplido con la misión o no hemos cumplido realmente. Y como último punto, en la siguiente diapositiva, tenemos que el cuerpo humano lleva consigo tanto la imagen de Adán como la imagen de Dios. Dice que el cuerpo del hombre de Adán fue creado del polvo. Y así también nosotros tenemos esa faceta de Adán, que también somos creados del polvo, pero también como el segundo Adán que vino, que fue en la primera venida de Jesucristo, que es el hombre hecho, que es la imagen de Dios hecho hombre. Entonces también tenemos esa parte que es la parte espiritual que Dios nos dio de regalo para que more en nuestro cuerpo. Entonces tenemos el cuerpo carnal y el Espíritu de Dios con nosotros. Así como dice aquí en 1 Corintios 15 del 45 al 49, que nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Que nos quiere decir que así como también nosotros somos creados por la carne, también tenemos que permanecer en el espíritu y no solo dejar que esta carne pueda hacer lo que quiera hacer la carne, que ya sabemos que solo es pecar. Y ese es mi último punto y mi tema de exposición. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Los dos hermanos que faltan lo tendrán que hacer la próxima semana, ¿no? Porque ya nos queda poco tiempo. En este tiempo quería hacer algún comentario y escuchar a ustedes sus opiniones, ¿no? Quería un poquito comentar sobre este punto, el punto 8, sobre los beneficios en el cuerpo del creyente. Entonces, aquí está más que claro, ¿no? Pero debemos entender
que cada uno de estos beneficios, es decir, la victoria del creyente sobre la carne, entonces solo la podemos lograr obtener, obviamente, a través del Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Sin el Espíritu Santo es imposible poder tener victoria sobre la carne, ¿no? Vivimos conforme al Espíritu, mas no conforme a la carne. Esto es sumamente importante. Entonces, si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo o hemos saboreado el amor de Dios, ¿no? Lo hemos experimentado en el nuevo nacimiento. Entonces nosotros debemos tener claro que estos beneficios deben ser una realidad, ¿no es cierto? Y también nos libramos de flaquezas corporales a través de la fe, ¿no? Pero debemos entender que todo esto es posible únicamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo es imposible para una persona poder lograr estos puntos que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero obviamente, como ya lo mencionó incluso el hermano hace un rato, la Biblia claramente nos indica que nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Tenemos que permitir que sea Cristo en nosotros y no nosotros dejarnos llevar por las pasiones de la carne, ¿no? Entonces, ¿ahí tiene algún comentario antes de ya concluir con esta parte? ¿Algún hermano que quiera comentar algo con respecto a este tema? A ver. Hermana Nuria. Bueno, habían bastantes cosas interesantes, pero sobre todo en esta última parte, que habrá como que una parte del juicio de lo que el cuerpo hizo, ¿no? Que finalmente sabemos todos que la carne es la débil, la que reacciona, etcétera, y es por esta carne, porque podemos tener el alma muchas buenas cosas, muchos buenos pensamientos, pensar que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero en el momento reaccionamos mal contra nuestro prójimo, mentimos, nos llevamos cosas, y bueno, las personas que matan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el juicio hay que tenerlo presente. Para mí quizás es una nueva perspectiva, para todos no, que el juicio es por lo que la carne hizo. Eso me parece muy interesante. Claro, o sea, debemos recordar, como usted lo dice, cómo es posible que siendo cristianos, o al menos profesando serlo, se cometan cosas muy aberrantes como adulterio, fornicaciones, malversación de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creería o podría llegar a creer de que una persona que comete tales cosas deliberadamente o nunca fue cristiano o no ha experimentado el amor de Dios en su plenitud. Entonces, porque yo no me imagino, al menos por un tiempo, estas personas que vivieron o palparon cuando el mar rojo se abrió, los que vivieron y palparon cuando la voz de Dios tronó en el monte. Entonces, estas personas debieron haber quedado marcadas por esas experiencias, ¿no es cierto? Claro que después de un tiempo volvieron a fallar, volvieron a caer. Entonces, yo pienso que la idea es de que nosotros debemos permitir que sea el Espíritu Santo dentro de nosotros quien nazca como ríos de agua de vida de adentro hacia afuera. Entonces, si no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, que vaya restaurando todas esas áreas de nuestra vida que nos estorban en nuestra comunión con Dios, obviamente que no vamos a poder cambiar esa vieja manera de vivir, ¿no? Entonces, no sé si hermano Alberto, hermana Gina, tienen algo que comentar. Creo que por el momento no, sí está todo claro. Okay. Hermano Marco, se terminó ya el tiempo de su clase y okay, vamos a comenzar el capítulo. Perfecto, pues quedamos hasta aquí.